Soy Emilio Pazmiño y hoy estamos aquí en Pensilvania con mis amigos de Wildlife Brothers y vamos a estar buscando una criatura muy especial, las salamandras. En este hermoso ecosistema, las salamandras principalmente van a estar debajo de las piedras. Así que para encontrarlas, los hermanos y yo tuvimos que revisar debajo de cada una por una. Aunque el tamaño, la forma y la ubicación de una piedra puede indicar si es favorable para que una salamandra la use como hogar, es casi imposible predecir si la piedra que estamos revisando va a tener una salamandra o no. Y pronto nos dimos cuenta que las salamandras no son los únicos animales que les gusta vivir ahí. Aquí tenemos un langostín de las montañas Apalachias. Y no es una especie muy grande, pero es un poco fuerte. A ver, veamos qué pasa si me pellizca un poquito aquí los dedos. Uy, duele un poquito, pero no es nada muy peligroso. A ver, si lo sueltas un poquito, Harrison, mira, él ya se está agarrando aquí. Y la verdad es que no es tan doloroso, pero ¿cómo hacemos que me suelte? Bueno, lo único que tenemos que hacer es que lo colocamos de nuevo en el agua y él solito va a soltarme. Porque solo quiere escapar, no me quiere lastimar. Mira qué súper pequeño es esta serpiente. Esta es la serpiente de cuello anillo y es un bebé, un súper pequeño bebé. Esta posición es una postura defensiva. Esta especie, especialmente a este tamaño, tiene muchos predadores como serpientes, arañas, ranas grandes, y es importante para este individuo protegerse con esta posición en que la cabeza está protegida. A ver, ¿esta es una especie diferente de la que tenemos en Florida o no? Es semejante, es una subespecie diferente. Tú dijiste que estas bebés, ¿cuánto pueden crecer ellas? Esta especie puede crecer más de 38 centímetros. Y miren qué brillante es el color que tiene esta serpiente en la panza. Aquí en el norte, la panza es más amarilla, pero las serpientes que tienes en el sur son más rojas. Ahora sí, soltémosla. Exactamente. Adiós, chiquito. Ahí va. Nada. Wow. A ver. La primera salamandra del día. Con todo y piedra, pero la atrapamos. Esta que está aquí es la salamandra de 2 líneas del norte. A ver, Harrison, cuéntanos un poquito sobre esta especie. Esta especie es un miembro de la familia Pletodontidae. Significa que esta especie no tiene pulmones. O sea, ¿cómo respira entonces? De su piel. Con más de 500 especies distribuidas en 4 continentes, los pletodóntidos son la familia de salamandras más diversa por un amplio margen. Hoy en día existen unas 800 especies de salamandras descritas. Esto quiere decir que aproximadamente 2 de cada 3 salamandras en el mundo son pletodóntidos. Como carecen de pulmones, es fácil suponer que representan un linaje primitivo de anfibios. Sin embargo, los estudios evolutivos muestran que los ancestros de todas las salamandras modernas ya tenían pulmones, lo que significa que la falta de pulmones es una función de la adaptación ambiental y no de la falta de desarrollo evolutivo. Ahí la puedes tener tú en tus manos. Son muy rápidos, rapidísimas. Sí, ahorita casi se me escapa, pero qué linda es ella. O sea, me gusta ese color que ella tiene. Obviamente las 2 líneas, pero también tiene como un color medio amarilloso. Se llama la salamandra de 2 líneas por las 2 líneas negras en su cuerpo, en la cola. Y esta Mira el amarillo en la cola. Esta especie es la más común. Sí, es la salamandra más común, o sea, en esta región de Pensilvania. O sea, es la más común y la primera que hemos encontrado hoy. Sí. Esta es una salamandra oscura y al tamaño máximo puede crecer mucho más grande que eso. Esto es un juvenil. Ahora, ¿cómo sabemos que es una salamandra juvenil? Pues 1, por el tamaño pequeño, y 2, porque tiene branquias aquí. Ah, cuando ya llegue a ser adulta, ella va a perder las branquias. Exactamente. Y ahora debemos soltar. Esta que tenemos aquí es la salamandra de cola larga. Y se llaman así porque tiene una cola muy larga. Mira eso, y las rayas como un tigre. Qué bonita. Es mi parte favorita de esta especie. Y es un poco difícil de encontrar porque pueden vivir en cuevas o riachuelos como este. Sí, qué bueno que estábamos justo frente a este túnel. Creo que por eso es que ella vivía aquí. Como Harrison mencionó, ellas tienen una cola muy larga, pero tenemos que tener mucho cuidado de no tocarle la cola, porque ellas las pueden soltar cuando están en modo defensivo. Esta habilidad se conoce como autotomía caudal y también se encuentra en lagartijas. En los 2 casos, la cola se puede regenerar cuando está perdida después de un tiempo. La diferencia entre salamandras y lagartijas es que las lagartijas solo lo pueden hacer una vez. Las salamandras tienen múltiples chances de usar este truco. Y en ciertas especies pueden hasta perder
patas. Ninguna lagartija tiene la habilidad de regenerar sus patas. Y este es otro dato súper interesante y único de estos anfibios. Y la vamos a devolver donde la encontramos. Ya con haber encontrado a la salamandra de cola larga, sentía que ya habíamos hecho un buen trabajo en representar a los habitantes de este riachuelo, y el video fácilmente pudo haber concluido con este segmento. Pero los hermanos aún tenían una última sorpresa que resultó ser el hallazgo más importante del día. ¿Lo tienes? Sí, mira eso. A ver, espera, déjame ver yo. ¡Wow! ¡Qué inmensa esa salamandra y esos colores! La salamandra roja del norte. Exactamente. Oye, en serio, parece una salchicha eso. Qué increíble, a ver, déjame tenerlo. ¡Wow! Se siente tan diferente a las otras salamandras que hemos encontrado hoy. Pero qué hermosa y bien babosa también. Estas no solo son las salamandras más bonitas que podemos encontrar en este riachuelo, sino que también son la más grande y la más difícil de encontrar. Así que definitivamente este fue nuestro objetivo número 1 el día de hoy. Así que qué buena suerte tuvimos que Evan la pudo encontrar debajo de esa piedra. Entonces cuéntanos un poquito sobre la biología, no solo de esta especie, pero sino de este grupo de salamandras en general. Como siempre, cuando manejamos a las salamandras, necesitamos estar seguros que nuestro piel está húmedo. Las salamandras respiran de su piel, y por esta razón, nuestro piel, con aceite que puede irritar a las salamandras, necesitan ser húmedos. La razón que esta salamandra tiene este color tan brillante es porque tiene un veneno que es peligroso a predadores, y el calor alerta a sus predadores que esta salamandra es peligrosa. Tú dices que es peligrosa, pero ¿por qué la podemos tener aquí en la mano en No es peligroso para humanos. Para los humanos no es peligroso. Exactamente. Si manejamos en mano como así, no es peligroso para nosotros. Entonces, solamente para un predador, que come esta salamandra. Claro, un depredador se quiere comer a la salamandra. Así que si nosotros nos comiéramos a esta salamandra, estuviéramos en peligro. Exactamente. Pero solo tenerla así en la mano, completamente inofensivo. Exactamente eso. Muy bien. Esta salamandra tiene una lengua muy rápida para atrapar su presa. Es típicamente invertebrados acuáticos y otras salamandras. Y también esta salamandra es interesante porque es una especie indicadora. Eso significa que puede usar esta salamandra para evaluar la salud de este ecosistema. En este caso, la presencia de esta salamandra en el riachuelo significa que este ecosistema está saludable. Hablando del ecosistema, yo creo que ya es hora de devolverla a su hábitat natural. Sí. A ver, dejémosla aquí. El riachuelo. Adiós, chiquita. Qué increíble fue este día explorando los riachuelos de Pensilvania. No pude haber pedido por absolutamente nada más. Así que muchísimas gracias, chicos, por invitarme. Bueno, si quieren ver más de mis amigos Evan y Harrison, visiten su canal The Wildlife Brothers para ver más animales increíbles, incluyendo salamandras de aquí de Pensilvania. Pero bueno, solo queda una cosa más por decir. Bueno, muchachos, Hasta la próxima. Entonces, cuéntanos un poquito sobre